Al final de esta narrativa, serás testigo de una historia que abarca más de un milenio, llena de eventos memorables, giros fatídicos y momentos decisivos que han moldeado la figura del pueblo inglés y británico. Durante este periodo, cada acto de coronación, cada traición, cada batalla se convirtió en una parte esencial de la saga que llevó a la unificación del país. Analizaremos cada reinado de los monarcas de Inglaterra y Gran Bretaña, desde los primeros auténticos reyes de esta región hasta el actual rey Carlos III. Las tecnologías modernas nos permiten no solo contar sobre estas épocas pasadas, sino también recrear las imágenes de los monarcas de la Inglaterra medieval, basándonos en los últimos hallazgos científicos y arqueológicos, haciendo posible ver el rostro de quienes alguna vez quedaron olvidados por el tiempo. Estos rostros, perdidos para la historia, cobrarán vida ante nuestros ojos gracias a las capacidades actuales en investigación y reconstrucción. Todo esto comienza con la figura del rey Atlam, el primer gobernante que logró unificar todos los reinos anglosajones en una sola nación. Esto ocurrió en el lejano año 1027 de nuestra era. Desde conquistas y cruzadas hasta guerras civiles y revoluciones, así se fue construyendo la historia completa de la corona inglesa. Desde ese momento podemos llamarlo el primer verdadero rey de toda Inglaterra. Atlam fue un hombre que impactó al mundo con su decisión y fuerza de voluntad. Logró unificar los reinos fragmentados, y sus victorias en batalla cambiaron para siempre el destino de la región. En 1930, ganó en la batalla de Brunanburh, una de las batallas más sangrientas que ha conocido la tierra británica. Sus enemigos eran las fuerzas unidas de escoceses, celtas, daneses y vikingos, que intentaron romper la unidad del país. La victoria de Atlam en esta brutal contienda fue precisamente el evento que finalmente logró unir todos los reinos anglosajones, creando el primer organismo estatal anglosajón unificado, Inglaterra. El siguiente gobernante importante fue el rey Edmundo. Era sobrino de Atlam, un joven que asumió el trono a los 18 años, y su gobierno se caracterizó por recuperar el control de los anglosajones sobre la parte norte del país. Sin embargo, su destino fue trágico, fue asesinado durante un banquete en la iglesia de Pack, cuando un bandido armado lo apuñaló de repente. Edmundo tenía solo 25 años cuando la vida se le arrebató. Tras su muerte, asumió el trono su hermano Adred, quien con determinación expulsó a Érico Sangriento, el último rey vikingo de York, estableciendo su dominio en 1550. Este gobernante era una persona profundamente religiosa y devota, pero sufría de graves problemas estomacales y falleció a una edad bastante temprana, en sus más de 30 años. Nunca llegó a dejar heredero, lo que finalmente complicó aún más la situación del reino. El siguiente monarca fue el hijo mayor de Edmundo, el rey Eadbig. Su coronación estuvo marcada por una historia inusual, ya que su retraso se debió a que el obispo Dunstan tuvo que sacarlo de la cama, donde dormía junto con su amante y su madre. Este incidente provocó desaprobación y desconfianza hacia el clero, y en respuesta, Eadbig decidió exiliar a Dunstan a Francia. Su reinado fue breve y está rodeado de rumores enigmáticos. Se dice que murió en circunstancias misteriosas a la edad de solo 20 años. La siguiente etapa en la historia de la monarquía inglesa corresponde al periodo de gobierno del rey Edgar el Pacífico, apodado el Pacífico en agradecimiento porque durante su mandato no hubo ninguna invasión vikinga. Su reinado fue una época de estabilidad y prosperidad. Edgar no solo reformó el sistema monetario, introduciendo un tipo único de monedas, sino que también reorganizó significativamente la administración del país, dividiéndolo en condados, los cires, que en cierta medida han conservado su forma hasta hoy en día. Durante su mandato demostró una fuerza extraordinaria, comandando una enorme flota de aproximadamente 4.000 barcos, a pesar de su baja estatura, unos 5 pies. Fue en la época de Edgar cuando el país experimentó un largo ciclo de relativa calma, evitando invasiones vikingas. Luego, en la historia, surgió el joven rey Eduardo, hijo de Edgar, conocido como Eduardo el Mártir. Ascendió al trono a la edad de solo 13 años y, a pesar de su juventud, su reinado estuvo lleno de esfuerzos por mantener las instituciones del Estado. Defendió activamente la Iglesia, enfrentándose a los ataques de la nobleza, lo que generó una fuerte tensión y finalmente condujo a su trágica muerte. 4 años después, con solo 16, fue asesinado,
traicioneramente apuñalado mientras confiaba plenamente, descansando a caballo en el castillo de Corfú. Su muerte fue el primer caso oficial de canonización de santos ingleses. El joven que luchaba por la fe fue posteriormente declarado santo por la Iglesia. Su día conmemorativo es el 18 de marzo, que aún se celebra en la Iglesia anglicana. Tras su fallecimiento, el poder pasó a su hermano menor, Etelred el Ingenuo, apodado imprudente o incapaz. Ascendió al trono a los 10 años, y su reinado se caracterizó por fracasos en la lucha contra la hostilidad vikinga, además de numerosos errores por consejo equivocado y decisiones estratégicas equivocadas. Este rey no logró defender el país de nuevas oleadas de ataques, y su gobierno pasó a la historia como uno poco exitoso y pragmático. En estas circunstancias, la dinastía inglesa atravesaba tiempos difíciles que requerían nuevas soluciones y líderes más competentes para asegurar el futuro y mantener la estabilidad. En el lejano siglo XII, en el año 1202, ocurrió un incidente sangriento y tristemente célebre, conocido en la historia como el asesinato sangriento de Dens, un acontecimiento que tuvo una profunda influencia en el destino posterior del Reino de Inglaterra y de los estados vecinos. Ese día, por causas no esclarecidas o quizás debido a las tensiones políticas e internas, muchos colonos de origen danés, dispersos por diferentes rincones de Inglaterra, fueron brutalmente aniquilados. Este trágico evento provocó la ira del gobernante de Dinamarca, Esben Forkbeard, quien estaba impulsado por el deseo de hacer justicia y proteger los intereses de su pueblo. En respuesta a la masacre, Esben declaró la guerra e invadió tierras inglesas, decidido a ir allí armado en venganza por sus compatriotas. Algunos años después, en el año 1212, en Navidad, en el día más cálido y significativo del año, se le anunció a Esben su coronación en el trono de Inglaterra, lo que agravó aún más la tensión política en el país. Poco después, Etel, temiendo por su vida o por motivos políticos, se vio obligado a abandonar Inglaterra y huir a Normandía, que en aquel entonces era la base y refugio para muchos exiliados y emigrantes. Sin embargo, la repentina muerte de Esben, que ocurrió apenas 5 semanas después de su coronación, a principios de 1214, cambió radicalmente la situación. Este evento allanó el camino para la recuperación de Etel, quien pudo regresar a su trono y restablecer su poder. Sin embargo, a pesar de la restauración del poder real, durante muchos años no pudo estabilizar completamente su posición, permaneciendo en un estado constante de guerra y conflicto. Su principal oponente durante estos años fue su hijo Esben, Knut, quien continuó luchando por poseer el poder y el control del reino, impidiendo que Etel fuera despojado de la herencia de sus enemigos. Este periodo estuvo marcado por enfrentamientos sangrientos y una lucha ininterrumpida por el trono. Etel, apodado el Hierro Irlandés, por su valentía y audacia en el campo de batalla, ganó ese apodo por su coraje y determinación en los combates contra los Knut. Tras la muerte de su padre, cuando el poder debía pasar al heredero, estalló en el país una sangrienta lucha por la corona. El Consejo de Londres y el Consejo Matutino de Wittenagemot, la Asamblea de los Nobles Supremos, no coincidían en quién merecía gobernar Inglaterra. Algunos apoyaban a Etel, otros consideraban que el derecho al trono correspondía a Knut. Como resultado, los enfrentamientos bélicos culminaron en la batalla de Asand, donde Etel fue derrotado y se vio obligado a dividir su país, conservando solo las tierras del oeste, conocidas como Wessex. En ese momento complicado y trágico, se firmó un tratado en virtud del cual, según las condiciones, aquel que muriera primero perdería todo lo conquistado. Este acuerdo se convirtió en la fuente de nuevos conflictos. Poco después, solo unos meses después, Eteldo murió, presumiblemente asesinado, y en esencia su gobierno duró no más de un año. Tras la muerte de Eteldo, su lugar lo ocupó Knut el Grande, quien, en la práctica, se convirtió en gobernante del vasto imperio marítimo que abarcaba no solo Inglaterra, sino también Dinamarca y Noruega. Su poder creció sorprendentemente, a pesar de las dificultades y resistencia. Knut se convirtió en una figura muy popular, pues decidió enviar la mayor parte de su ejército a casa y luego contrajo matrimonio con Eme, la viuda de Eteldo, procedente de Normandía. Su fama entre la gente está relacionada con una leyenda en la que, supuestamente, ordenó la marea para que no llegara a la costa.
Pero esa historia es solo una parte de una demostración ritual cuidadosamente preparada por sus cortesanos para mostrar que incluso los reyes no tienen poder sobre la naturaleza, sino que todo está en manos de Dios. Durante casi 2 décadas de su reinado, el país experimentó un periodo de paz y prosperidad, floreciendo y desarrollándose. Knut no fue el único pretendiente al trono. Su hijo ilegítimo Fer, apodado la pierna peluda por su rapidez y destreza en la caza, decidió luchar por el trono afirmando sus derechos. Mientras su medio hermano y futuro heredero, Harald, defendía con confianza Dinamarca, Fer murió en el año 1040, apenas unas semanas antes de la invasión planeada de Ranaut, otro pretendiente al trono. En venganza, el enemigo de Ranaut, Arturo Knut, supo de la muerte de Fer y ordenó que su cuerpo fuera exhumado del cementerio de la abadía de Westminster. Allí fue decapitado y arrojado al río, para demostrar su poder y su odio hacia el rival. Finalmente, el gobierno del último de los hijos legítimos de Knut, Arturo Knut, comenzó tras la muerte de Harald, quien dejó tras de sí sueños destruidos y tradiciones dañadas. Arturo se convirtió en el último rey danés de Inglaterra. Su reinado fue bastante impopular, acompañado de impuestos severos, especialmente en los años de malas cosechas. En ese entonces, cuando la ciudad de Worcester se levantó en rebelión matando a 2 recaudadores de impuestos, el propio rey ordenó quemar la ciudad por completo, una demostración de fuerza y de intimidación. En 1042, durante una opulenta celebración nupcial, cuando levantaba una copa por la novia, de repente perdió el conocimiento y, poco tiempo después, falleció, con apenas 24 años. Le sucedió su hermano Arauncuto, Eduardo, conocido como el Silencioso o el Enviado, quien restableció la autoridad sajona tras más de 20 años de gobierno de la dinastía danesa. Eduardo pasó largos 30 años en exilio en Francia, en Normandía, y solo después regresó a Inglaterra para reclamar su trono. Su principal legado fue la construcción de la abadía de Westminster en un estilo inspirado en la arquitectura románico-normanda, siendo el primer edificio de este tipo en Inglaterra y convirtiéndose en símbolo de una nueva era de transmisión de las tradiciones culturales. Eduardo fue el único rey inglés glorificado y canonizado por un papa, que llevó su nombre, en 1161. Lamentablemente, su reinado terminó sin herederos, Eduardo murió sin hijos, lo que provocó una grave crisis de sucesión y sirvió de pretexto para la posterior conquista de Inglaterra por los normandos, conocida como la conquista normanda. Tras su muerte, el reino pasó a su cuñado, hermano de su hermana, Harald, quien fue elegido por Witten para gobernar sin conexiones de sangre con la dinastía real, pero con el derecho al trono gracias a la decisión de la nobleza y del Consejo de las Altas Cortes. Su mandato duró solo 9 meses y se recuerda por 2 importantes invasiones que cambiaron radicalmente el destino de Inglaterra. El primer evento fue el movimiento rápido de su ejército a 34 millas, aproximadamente 54 kilómetros, en 4 días, lo cual parece casi increíble para una percepción moderna. Esta rápida marcha por las tierras inglesas tuvo como objetivo enfrentarse al rey noruego Harald Hardrada. La batalla, conocida como la Batalla de Stamford Bridge, terminó con la victoria del ejército anglo-normando. Solo 3 días después, cuando las tropas estaban agotadas, Guillermo el Conquistador desembarcó en el sur de Inglaterra desde Normandía. Aterrizó en las costas del sur de Inglaterra y su llegada fue uno de los hitos en la lucha por el trono inglés. Harald, liderando un ejército agotado y cansado, se vio obligado a retroceder de emergencia para proteger su poder. Sin embargo, fue derrotado en la batalla de Hastings el 28 de septiembre de 1066, poniendo fin para siempre a la era de la Inglaterra sajona y marcando el comienzo de una nueva época, la dominación normanda. Tras la victoria en Hastings, Guillermo se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra y recibió el título de Guillermo el Conquistador. Debido a su nacimiento ilegítimo, también fue llamado Guillermo el Mentiroso o Guillermo el Ilegítimo, pero su autoridad se consolidó rápidamente. Comenzó a implementar cambios a gran escala en el país, sustituyó a la aristocracia sajona por la normanda, lo que cambió drásticamente la estructura política del Estado. Introdujo un sistema feudal de distribución de tierras y poder, construyó cientos de castillos para proteger sus territorios y fortalecer el control. En 1086, impulsó la creación del Domesday Book, una especie de censo de toda Inglaterra,
Considerado el documento oficial más antiguo que se conserva en la historia británica y que todavía se guarda en los archivos nacionales. El idioma de la corte y los asuntos oficiales durante el reinado de Guillermo fue el francés normando, lo que introdujo nuevas palabras en el inglés, como carne de vaca, cerdo y noble. Wilhelm murió el 28 de septiembre de 1887, tras una desafortunada caída de caballo. Su heredero fue su tercer hijo, Guillermo II, apodado en la gente rizado por su cabello de un rojo brillante. Este gobernante fue sumamente impopular entre el pueblo y la nobleza. Realizaba incursiones en monasterios y, para obtener ingresos, dejaba vacías las bases de renta de las propiedades episcopales. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo herederos, lo que hacía que su mandato fuera inestable. El 8 de agosto de 1011, fue sorprendentemente alcanzado por una flecha durante una cacería en el bosque de New Forest. La ubicación de aquel evento todavía se señala con una piedra, la piedra Rufus, situada en el condado de Hampshire. Poco después, solo 3 días más tarde, su hermano mayor, el rey Enrique I, el último hijo menor de Guillermo, tomó rápidamente el trono y comenzó a restaurar la estabilidad del Estado. Fue llamado León de la Justicia por instaurar leyes justas en Inglaterra, aunque su reinado fue ensombrecido por la tragedia del naufragio del Barco Blanco en 1220, cuando, según datos no verificados, alrededor de 300 hombres, entre ellos su único hijo legítimo, Guillermo, fallecieron tras el choque del barco contra arrecifes de piedra. Después de esto, Enrique, según algunas fuentes, nunca volvió a sonreír. Sin un heredero varón, designó a su hija, Matilde, como su sucesora. Pero a su muerte en 1335, sin estar en acuerdo con su voluntad, el trono fue tomado por su sobrino, el rey Esteban. Este joven y valiente guerrero no era tanto político como guerra, y su extraordinario valor no pudo garantizar una administración estable. Esteban se dirigió a Inglaterra con la esperanza de tomar el trono, adelantándose a posibles pretendientes y llegando al país antes que Matilde. A pesar de su valentía y determinación, su liderazgo resultó ser débil e inestable. Durante 19 años, Inglaterra quedó sumida en el caos de una guerra civil, que más tarde sería conocida como el caos o la anarquía. En 1141, fue capturado en la batalla de Lincoln, pero posteriormente intercambió prisioneros y fue liberado gracias a un acuerdo firmado con la madre de su rival, Matilde. Finalmente, la guerra terminó solo cuando en 1153, por una triste razón, la muerte del hijo de Esteban, se vio obligado a designar heredero a su sobrino Enrique, hijo de Matilde. El año siguiente, en 1154, cuando, según diversas fuentes, murió Esteban, se puso fin a la era del dominio normando y comenzó una nueva dinastía, los Plantagenet. El líder de la nueva dinastía, el rey Enrique II, hijo de Matilde, se convirtió en el primer rey de la casa de los Plantagenet. Gobernó un vasto imperio, en gran parte gracias a su matrimonio con Helena de Aquitania, lo que fortaleció su posición y amplió sus dominios. Enrique fue respetado por desarrollar el sistema judicial y consolidar las bases del derecho inglés. Sin embargo, su nombre en la historia está principalmente asociado al conflicto con el arzobispo de Canterbury, Tomás Becket. Cuando se le exigió someterse a la autoridad real en asuntos eclesiásticos, el arzobispo mostró su desacuerdo y finalmente fue asesinado por 4 caballeros, lo que provocó una gran conmoción pública. Enrique se vio obligado a hacer un acto público de arrepentimiento y a pedir perdón por este crimen atroz. Sus últimos años estuvieron ensombrecidos por disputas internas y rebeliones levantadas contra él por sus propios hijos. En el trono estaba su tercer hijo, el rey Ricardo I, apodado Corazón de León por su valentía ilimitada y sus destacados méritos militares. Este rey se hizo famoso como uno de los monarcas más valientes y decisivos, su coraje y excelencia militar lo convirtieron en una verdadera leyenda de la Inglaterra medieval, y su apodo reflejaba su espíritu inquebrantable y su capacidad para liderar en las situaciones más críticas. Aunque gobernó Inglaterra durante toda una década, su presencia efectiva en el país fue muy breve, apenas 6 meses. Principalmente, consideraba a Inglaterra como una importante fuente de ingresos que podía ser utilizada para financiar sus campañas y conquistas militares.
Este monarca mostraba especial interés en la actividad bélica y gracias a su liderazgo se emprendió la Tercera Cruzada. Su perseverancia y destreza en combate le valieron la gloria y varias victorias destacadas en la lucha contra Saladino, el comandante musulmán y reconocido enemigo de los clanes cristianos de la época. Al regresar del extranjero, fue capturado y hecho prisionero por Leópolis, duque de Austria. Para su liberación, exigieron un rescate enorme, 600.000 marcos, casi el triple del ingreso anual de todo el reino. Posteriormente, su destino terminó trágicamente en 1209, cuando fue muerto por una flecha en la única fortaleza francesa durante un asedio. Este rey, que más tarde sería conocido como Ricardo I, fue el hermano menor del rey Juan. Juan, a veces llamado Sin Tierra, suele considerarse el peor y más inepto gobernante que Inglaterra haya tenido en toda su historia. Durante su mandato, casi por completo se perdieron las posesiones francesas, lo que le valió el apodo de Pedrusco, por su incapacidad para mantener la integridad territorial. Sus conflictos con el Papa alcanzaron tal escala que Inglaterra estuvo en interdicto durante 6 años, es decir, durante ese periodo no se permitieron ceremonias religiosas ni servicios en el país. El evento principal de su reinado fue la firma de la Carta Magna en 1215. Este documento histórico no solo limitó el poder absoluto del monarca, sino que también estableció el principio de la supremacía de la ley, según el cual incluso el rey está sujeto a la ley. Estas disposiciones tuvieron posteriormente un impacto enorme en el desarrollo de los sistemas jurídicos en muchos países del mundo. Al año siguiente, en 1216, Juan falleció. Los años que siguieron estuvieron ligados al nombre del rey Enrique el de los 3 dígitos, hijo menor de Juan, quien se convirtió en gobernante en una edad muy temprana, apenas 9 años. Se convirtió en heredero de su padre, y su coronación tuvo lugar en la ciudad de Gloucester, para la cual utilizó la pulsera de su madre, ya que las joyas de la corona habían sido perdidas. El poder en ese periodo resultó ser tan débil e inseguro que provocó descontento popular y levantamientos masivos, conocido como la Rebelión de los Barones. En la batalla de Lyons, en 1264, fue capturado por sus enemigos y obligado a rendirse, creando así la primera asamblea parlamentaria en la historia de Inglaterra, dando lugar al mecanismo del parlamento que incluía representantes de diferentes estamentos. Su logro principal fue la iniciativa para restaurar y reconstruir el edificio histórico de la Abadía de Westminster en un nuevo estilo gótico, que hoy conocemos como una de las principales joyas arquitectónicas de Inglaterra. La siguiente generación fue el rey Eduardo I, hijo de Enrique el de los 3 dígitos, quien ascendió al trono durante una campaña lejana en el Frente Cruzado. Este gobernante, apodado Longshank por su estatura, fue un destacado guerrero y estratega. Conquistó con éxito Gales y también creó en torno a Inglaterra una serie de fuertes defensivos en forma de castillos, que se convirtieron en una parte inseparable del dominio inglés en esas tierras. Hizo de su hijo, el príncipe de Gales, ejemplar heredero y primer príncipe de Gales inglés, su heredero, y por sus crueles campañas contra los escoceses recibió el título de Martillo de los Escoceses. Uno de los eventos más conocidos de la época fue la captura de la Piedra de Scone y su colocación en Westminster, símbolo del poder y la unidad inglesa. En 1295, Eduardo I convocó el primer parlamento en la historia de Inglaterra, reuniendo en él a diferentes representantes, caballeros, clero, aristócratas, varones y representantes del pueblo, todo por primera vez unido en una misma institución. El siguiente rey, Eduardo II, que ascendió al trono tras la muerte de su padre, resultó ser mucho más débil y menos capaz de gobernar el país. Su mandato estuvo marcado por la deshonra, fue ferozmente odiado por los nobles varones, y en la batalla de Bannockburn en 1314 sufrió una humillante derrota a manos de los escoceses. La sombra, las intrigas y la ineptitud condujeron a que su propia esposa, Isabel, tomara el control de la situación y, escondiéndose de su autoridad, entablara un romance con su enemigo. En 1327, ayudó a derrocar a su marido, y Eduardo fue encarcelado en la fortaleza de Berkeley. Poco después, fue asesinado, según una leyenda, le clavaron una caldera al rojo vivo para dejar heridas discretas pero mortales.
Eduardo III, quien se convirtió en rey a la corta edad de 14 años tras la destitución de su padre, se convirtió en uno de los gobernantes más destacados de la historia de Inglaterra. En su época estalló una guerra milenaria contra Francia, conocida como la Guerra de los 100 Años, que duró muchos años y trajo mucha gloria y victorias. Sus victorias en Crécy y Poitiers, junto con el talento de su hijo, conocido como el Príncipe Negro, los convirtieron en algunos de los guerreros más famosos de Europa. El rey Eduardo es considerado el creador de la Orden de la Jarretera, la más alta distinción de caballería en Inglaterra, que aún existe hoy en día. Sin embargo, los años de su reinado se ensombrecieron por la peste, la muerte negra, que azotó Europa en 1348 y se llevó la vida de prácticamente la mitad de la población inglesa. El gran rey británico, conocido como Ricardo II, dejó un recuerdo trágico, ya que vivió 6 años más que su predecesor, superando así al famoso Príncipe Negro. Falleció a los 64 años y quedó en la historia como un monarca joven que ascendió al trono a muy temprana edad. En realidad, su coronación tuvo lugar cuando él tenía apenas 10 años, heredando el trono de su abuelo, el rey Eduardo III. A los 14 años, el joven Ricardo mostró una valentía sorprendente y declaró con decisión su intención de suprimir la rebelión de los campesinos, lo cual entonces parecía una muestra de valentía y madurez excepcionales. Sin embargo, con el tiempo su imagen se asoció más con el exceso de lujo y la tiranía, especialmente después de que su corazón fuera roto por la muerte de su esposa favorita, Ana de Bohemia. Este evento trágico influyó profundamente en su gobierno y al final de su reinado perdió popularidad entre el pueblo, lo que llevó a su derrocamiento y encarcelamiento en el castillo de Pontefract. Fue allí, en una prisión húmeda, en 1400, donde fue asesinado, presumiblemente por hambre, convirtiéndose en uno de los episodios más sombríos de la historia de la dinastía real inglesa. Su destino trágico encontró expresión en la obra dramática de William Shakespeare, donde fue retratado como una víctima de su propia caída trágica y de un destino implacable. Al pasar a la época de los siguientes reyes, no se puede dejar de mencionar al rey Enrique V, quien derrocó a Ricardo II y se convirtió en el primer monarca de la dinastía Lancaster. Subió al trono tras un largo exilio de su pariente Ricardo II y se convirtió en un gobernante constantemente en lucha por el poder. Durante la mayor parte de su gobierno, siempre estuvo a la defensiva frente a numerosos complots y levantamientos por toda Inglaterra. Cansado de los enfrentamientos constantes y postrado en cama por una misteriosa enfermedad, que según los historiadores pudo haber sido una peste de leones, Enrique murió a los 45 años, en pleno apogeo, sin haber experimentado la paz de un gobierno pacífico. La siguiente figura importante fue Enrique V, hijo de Enrique IV. Este joven rey se destacó como un comandante excepcional, mostrando en combate un talento y valor increíbles. Él recibió la corona a los 12 años, lo cual fue muy temprano, y desde ese momento su vida quedó irremediablemente ligada a los combates militares. Atreviéndose a reanudar la guerra contra Francia, Enrique venció en la famosa batalla de Agincourt en 1415, lo que se convirtió en una de las mayores manifestaciones militares en la historia europea de la época. Sus acciones heroicas le valieron el reconocimiento como uno de los guerreros más destacados de Europa y le aseguraron el derecho a heredar la corona de Francia. Incluso se casó con Catalina, la hija del rey de Francia, lo que se convirtió en un símbolo de sus reclamaciones sobre esas tierras. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares, el rey nunca llegó a portar directamente la corona de Francia. Finalmente, murió a los 35 años, en plena campaña en Francia, sorprendido por la muerte, posiblemente relacionada con una enfermedad que lo aquejaba, y su destino fue trágico para este genio militar. La siguiente figura, Enrique V, hijo de Enrique V, fue un monarca tan débil y delicado que pareció más un ser moral y religioso que un gobernante firme. Ascendió al trono siendo aún un niño y heredó no solo el trono inglés sino también el francés. Internamente, se caracterizó por su humildad y piedad, prefiriendo a menudo dedicarse a actividades espirituales en lugar de gobernar. Fue fundador del Colegio de Eton y del Colegio del Rey en Cambridge, lo que evidenció su interés por la educación y la vida religiosa.
Tras la pérdida de casi todos los territorios franceses, salvo Calais, en 1453, su gobierno se vio ensombrecido por el primer ataque de un trastorno nervioso, que marcó el comienzo de una serie de crisis nerviosas y episodios de salud mental. Esta crisis agudizó notablemente las contradicciones internas y provocó la guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas. Como resultado de la lucha por el trono, fue depuesto en 1461 y en 1470 fue restablecido brevemente en el poder, pero ya en 1471 perdió definitivamente el control. En ese mismo año, Enrique V fue asesinado en la Torre de Londres, un destino que con el tiempo se considera uno de los episodios más sombríos y enigmáticos. El siguiente monarca, el rey Eduardo IV, llegó al poder en medio de estos revuelos políticos, tomando el trono durante la Guerra de las Rosas. Tenía solo 18 años cuando se convirtió en el primer rey de la dinastía York, gobernando Inglaterra. En general, su reinado estuvo marcado por una actividad militar destacada y talentos militares excepcionales, lo que lo convirtió en uno de los comandantes más brillantes de su época. Al mismo tiempo, su vida personal estuvo llena de escándalos, tuvo muchas amantes y, además, su matrimonio secreto con una mujer de baja condición generó la descontento de sus aliados, lo que perjudicó su estabilidad política. En el año 1470 fue derrocado temporalmente y obligado a exiliarse. Sin embargo, después de un tiempo logró recuperar el trono, enfrentándose con una férrea determinación. Su destino quedó marcado en la historia por páginas trágicas, condenó a muerte a su propio hermano, el conde George, por traición y, según rumores, lo ahogó en una barrica de vino, una manifestación dura y contradictoria de su carácter. El rey Eduardo murió de repente a los 40 años, dejando pocos herederos además de sus dos hijos menores, lo que convirtió su destino en objeto de numerosos rumores e intrigas. Su hijo, Eduardo V, se convirtió en rey con solo 12 años, tras la repentina muerte de su padre. Gobernó aproximadamente 2 meses, ya que su tío, el caballero Ricardo, duque de Gloucester, tomó el poder, encarcelando a los hermanos, Eduardo y su menor hermano, en la torre. Inicialmente, Sir Ricardo afirmó que actuaba por seguridad de los príncipes antes de la coronación, pero posteriormente, impulsado por sus ambiciones, declaró que ambos príncipes eran ilegítimos y se autoproclamó rey bajo el nombre de Ricardo III. Como resultado de esta decisión, los príncipes desaparecieron sin dejar rastro, y los arqueólogos creen que probablemente fueron asesinados por orden del tirano para eliminar a sus rivales. Estos trágicos acontecimientos siguen siendo una de las páginas más enigmáticas de la historia inglesa, y múltiples teorías y suposiciones sobre el destino de los dos jóvenes príncipes continúan capturando la atención de investigadores e historiadores. La historia de los monarcas ingleses encierra numerosos eventos brillantes y dramáticos, a menudo envueltos en misterios y enigmas que aún despiertan interés vivo y debates. Uno de estos episodios místicos fue la trágica desaparición de los dos príncipes, conocidos como los príncipes en la torre. Su destino quedó para siempre en misterio, convirtiéndose en uno de los secretos más arraigados en la crónica histórica. Este evento dio lugar a la leyenda de monjes sin nombre que habrían ocultado la desaparición de los herederos al trono, generando muchas conjeturas que nunca encontraron una explicación definitiva. Al pasar a la época del reinado del rey Ricardo III, no se puede dejar de destacar su rápida conquista del trono tras la muerte de su predecesor. Ricardo logró esto de manera rápida y decidida, pero el brutal modo en que eliminó a todos sus posibles rivales generó una actitud negativa tanto entre el pueblo como en la aristocracia. Su política despiadada de destruir a la oposición le valió la reputación de usurpador y gobernante cruel. A pesar del poder, el rey fue considerado bastante impopular entre sus contemporáneos, y su mandato estuvo marcado por la desconfianza y tensiones internas. Un giro histórico ocurrió en el año 800 del siglo XV, cuando en Gales desembarcó el líder de las fuerzas rebeldes, Enrique Tudor. Poco a poco fue reuniendo seguidores, fortaleciendo sus posiciones y acercándose a las fronteras inglesas. En un momento decisivo, en la batalla de Bosworth, el rey Ricardo fue traicionado por sus propios aliados, lo que llevó a su muerte en combate. Esta batalla se convirtió en la última guerra de Inglaterra en la que murió un monarca en ejercicio.
El cuerpo de Ricardo fue encontrado años después bajo un aparcamiento en la ciudad de Leicester, y posteriormente, en el año 1455, sus cenizas fueron solemnemente reinhumadas en la Catedral de Leicester, convirtiéndose en un símbolo del final de una era y del cambio de dinastías. En el mismo momento en que Ricardo III cayó en la batalla, Enrique Tudor ascendió al trono. Su corona estuvo en la cabeza del nuevo monarca, y se convirtió en el primer gobernante de la dinastía Tudor. Para unir definitivamente las casas de York y Lancaster, desgarradas por la guerra, decidió fortalecer su poder mediante un matrimonio con Isabel de la Casa de York. Esta alianza dio origen a un símbolo único, rosas de dos colores unidas en un solo conjunto, conocidas como la Rosa de Tudor. Esta estrategia diplomática no solo consolidó su autoridad, sino que también simbolizó la unión de líneas sanguíneas previamente divididas. Enrique habilidosamente fortaleció su poder llenando las arcas del reino con la introducción de pesados impuestos. Aunque no gozaba de amor universal, su gobierno brindó estabilidad a Inglaterra tras décadas de guerras civiles, y como resultado, el país se convirtió en una nación próspera y pacífica. Pasamos a la época del reinado de Enrique VIII, quien quedó grabado en la historia como uno de los monarcas más conocidos de Inglaterra. En su vida destaca especialmente su múltiple vida matrimonial, tuvo 6 esposas. Este aspecto muy destacado de su gobierno generó numerosos rumores y leyendas, además de transformar radicalmente el orden religioso de Inglaterra. La búsqueda de un heredero varón llevó a Enrique a tomar medidas radicales. Decidió romper con la Iglesia Católica Romana cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Como resultado, se autoproclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, dando inicio a las reformas religiosas en el país. Para consolidar sus cambios, Enrique VIII disolvió los monasterios y confiscó sus riquezas, convirtiendo a Inglaterra en un país protestante. Su vida personal estuvo marcada por el drama. Tuvo 3 hijos que posteriormente heredaron el trono, pero a quienes ejecutó sus primeras 2 esposas para alcanzar sus objetivos, sus mujeres, quemadas en la hoguera o ejecutadas por acusaciones de adulterio. Entre sus descendientes se encontraban hijos e hijas, incluidos futuros reyes. Pero para el momento en que nació su último hijo, el futuro Eduardo V, la preocupación por su legado se vio empañada por la inestabilidad política y tragedias personales. Eduardo VIII, hijo de Enrique con Juana Seymour, se convirtió en rey a los 9 años. Su educación transcurrió en un ambiente de cambios religiosos y estrictas políticas protestantes, siendo un periodo clave para la consolidación de la nueva religión en el país. Su reinado se caracterizó por la aprobación de rituales protestantes y la creación de nuevos libros de oración, incluido el Libro de Oraciones Comunes, desarrollado por Thomas Cranmer. Eduardo falleció muy joven, a los 15 años, víctima de tuberculosis. A su muerte, fue sucedido en el trono por su sobrina, María I, que estuvo viva tras varios días de gobierno, conocida como María la Sanguinaria por su cruel persecución y ejecución de los protestantes. Después de María, subió al trono su hermana menor, Isabel I, hija de Ana de Bretaña. Su reinado marcó una era de prosperidad y fortalecimiento de la identidad nacional. Restableció el protestantismo y proclamó a Inglaterra un país protestante. La apodaron la Reina Virgen, ya que Isabel nunca se casó, prefiriendo gobernar sola. Durante su mandato, el país vivió su edad de oro. Los mayores escritores británicos, como Shakespeare, crearon sus obras maestras, y el famoso navegante Francis Drake realizó una circunnavegación, mientras la armada inglesa derrotaba a la armada española en 1588. Isabel poseía un fino instinto para escoger a sus consejeros y logró convertir a Inglaterra en una nación fuerte e independiente, a pesar de las dificultades internas y externas. Tuvo que poner fin a la dinastía Tudor, terminando su era a los 69 años de edad. Tras su muerte, ascendió al trono Jacobo I, representante de una nueva era y de una nueva dinastía, que comenzó con el reinado del rey Jacobo I, abriendo una nueva página en la historia de Gran Bretaña. Cuando Jacobo ya ostentaba el título de rey de Escocia, heredó inesperadamente el trono de Inglaterra tras la muerte de Isabel I, convirtiéndose en el primer gobernante en gobernar simultáneamente 2 reinos, Inglaterra y Escocia. Su acceso al trono fue un evento histórico crucial que impactó el destino de ambos estados.
Durante su reinado, emprendió una importante labor en la creación de uno de los textos más conocidos e influyentes en inglés, la Biblia del rey Jacobo, publicada en 1611. Esta traducción se convirtió en un monumento cultural y religioso clave, influyendo enormemente en el desarrollo de la literatura inglesa y la vida religiosa durante siglos. Los rasgos más destacados de su reinado están relacionados con el aumento de tensiones religiosas que eventualmente condujeron a conflictos graves en el país. Uno de los eventos más conocidos de esa época fue la llamada la Canoneta Preparada, un complot liderado por Guiforde y sus compatriotas católicos con la intención de derrocar el gobierno protestante y establecer la fe católica en el país. Este complot ocurrió en el siglo XVI, y su amenaza generó una ola de miedo y desconfianza entre la población, además de intensificar la confrontación entre católicos y protestantes. En ese clima, la muerte de Jacobo ocurrió en 1611, y su heredero fue su hijo, el rey Carlos I. Carlos I consideraba que era un rey por derecho divino, lo que significaba su fe en el poder absoluto de la monarquía y en su derecho a tomar todas las decisiones más importantes por sí mismo. Sus puntos de vista y políticas llevaban a enfrentamientos constantes con el Parlamento, que en ese momento buscaba limitar el poder monárquico, lograr mayor autonomía y control sobre los impuestos. Carlos intentaba introducir reformas religiosas, así como aumentar la recaudación de impuestos sin el consentimiento del Parlamento, lo que agravó la situación política. Estas acciones llevaron al comienzo de la Guerra Civil en Inglaterra en 1642, que duró aproximadamente 4 años y fue sumamente violenta y sanguinaria. Tras largos y duros combates, los ejércitos del Parlamento, liderados por Oliver Cromwell, lograron derrotar a las fuerzas reales. En 1649, el rey Carlos I fue arrestado, juzgado por traición y ejecutado, siendo este un acontecimiento inesperado para la sociedad inglesa. Se convirtió en el único monarca inglés que fue públicamente ejecutado. Después de la muerte del rey, se prohibió la monarquía y Inglaterra se transformó de repente en una república, lo que representó un cambio significativo en su historia. Oliver Cromwell, que provenía de la nobleza sencilla, ascendió progresivamente hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de Inglaterra. Como profundo puritano y habilidoso comandante militar, dirigió un ejército que ganó la guerra civil y jugó un papel decisivo en la ejecución de Carlos I. Posteriormente, asumió el poder bajo el título de Lord Protector y gobernó de manera bastante estricta. Su política incluyó la prohibición de teatro, la celebración de la Navidad y otras festividades religiosas, así como la represión severa de cualquier resistencia en Irlanda y Escocia. Estas medidas duras todavía generan hoy en día reacciones moderadas o negativas entre historiadores y la población, dejando una memoria de dureza y determinación de Cromwell. Falleció a los 59 años, y temporalmente su lugar en el trono fue ocupado por su hijo, llamado Richard, quien no poseía suficiente fuerza ni autoridad para gobernar el país. A los 2 años, el poder en Inglaterra fue completamente restaurado y la monarquía volvió al trono. El rey Carlos II fue invitado nuevamente al trono, y durante su reinado, desde 1660, demostró ser una figura capaz de unificar el país tras un periodo de conmociones revolucionarias. En 1660, a la edad de 30 años, Carlos entró en Londres entre multitudes avergonzadas y ruidosas que celebraban su regreso. Su popularidad se relacionaba con su carácter alegre y jovial, lo que le valió el apodo de El Monarca Alegre. Entre otras cosas, tenía al menos 13 hijos ilegítimos, lo cual subrayaba su estilo de vida libre. Su reinado estuvo lleno de acontecimientos epochales. En 1665, una terrible peste asoló el país, causando numerosas víctimas y pánico entre la población, y en 1666 ocurrió el Gran Incendio de Londres, que destruyó gran parte de la ciudad. Después del incendio, sus habitantes, que estaban retomando la vida, acudieron al famoso arquitecto Christopher Wren, quien se encargó de la restauración y reconstrucción de la Catedral de San Pablo. A pesar de su popularidad, Carlos II no era considerado un gobernante fuerte y decidido, a menudo mostraba debilidad en cuestiones políticas y no fue capaz de ofrecer una dirección estable al país. Durante su reinado, tuvo numerosos hijos fuera del matrimonio, lo que se convirtió en una característica de su vida privada.
Al final de su vida, en su lecho de muerte a los 54 años, adoptó la fe católica, lo que generó reacciones ambiguas entre sus súbditos y la nobleza. Su hermano menor, Carlos II, ascendió al trono a continuación, manteniendo inicialmente el título de rey, aunque sus puntos de vista y política seguían siendo motivo de debate. Un aspecto especialmente importante fue su firme compromiso con la fe católica, que provocó descontento entre la mayoría protestante. En 1670, ya en el poder, se convirtió definitivamente al catolicismo, lo que provocó la indignación del Parlamento y de la ciudadanía. Sus acciones pronto alcanzaron un nivel crítico, especialmente tras la revuelta conocida como la Tormenta de Mannes y los sangrientos eventos relacionados con el juicio del juez Jaff, una serie de ejecuciones crueles y sanguinarias. En esta situación de tensión, el Parlamento decidió pedir ayuda al príncipe de Orange, Guillermo de los Países Bajos, quien obtuvo el acuerdo del reino para aceptar el trono. En 1688, Guillermo de Orange II con su ejército partió de los Países Bajos para invadir Inglaterra y entró en Londres sin resistencia. Así, ocurrió un evento que pasó a la historia como la Revolución Gloriosa. El rey Guillermo III y su esposa María, hija del rey James II, fueron coronados juntos, lo que fue un caso único en la historia de Inglaterra, convirtiéndose en un ejemplo de monarquía constitucional. Poco después, a la edad de solo 32 años, María falleció trágicamente de la viruela, lo que supuso un duro golpe para Guillermo y para todo el reino. Así, terminó uno de los periodos más importantes de la historia británica, marcado por el cambio de poder y el fortalecimiento de la democracia parlamentaria. Guillermo continuó gobernando en solitario, logrando frenar con éxito todos los intentos de James II de recuperar sus derechos al trono. En 1690, en Irlanda, se libró la sangrienta batalla de Boyne, una confrontación decisiva en la lucha por el poder. En ella, las fuerzas de Guillermo lograron la victoria, consolidando definitivamente su posición en el trono inglés. Durante su breve reinado, no logró ganar popularidad en Inglaterra y su gobierno fue recibido con opiniones encontradas. Guillermo falleció a los 51 años, su destino trágicamente se vio truncado por un accidente a caballo, que representó una pérdida irreparable. Tras su muerte, su esposa, la reina Ana, ascendió al trono, convirtiéndose en la última monarca de la dinastía Estuarta. El papel de Ana en la historia fue importante, su logro principal fue la nominación de la Unión de las Coronas de Inglaterra y Escocia en 1707, que dio inicio al estado conocido como Gran Bretaña. Sin embargo, la vida personal de la reina estuvo llena de tragedias. A lo largo de su vida, sufrió 17 embarazos, pero ninguno de sus hijos alcanzó la edad adulta. Como resultado, estas pérdidas la dejaron sin heredero. Sufriendo de enfermedades y con el paso del tiempo aumentando de peso, Ana falleció a los 49 años. Tras su muerte, la corona pasó a un primo lejano de Hannover, Jorge I, quien inauguró una nueva dinastía. Jorge, padre de 10 hijos ilegítimos, dejó un legado que influyó significativamente en la historia de Gran Bretaña. Durante su época ocurrieron las reformas más importantes. En 1803 se abolió el trabajo forzado en las colonias británicas, uno de los pasos más destacados en la lucha por la igualdad y el humanismo. También en 1832 se promulga la famosa Ley de Reformas, que amplió los derechos de voto, abriendo nuevas oportunidades para amplios sectores de la población y fomentando el desarrollo de la democracia en el país. Mientras estas reformas de gran alcance tenían lugar, Guillermo falleció a los 71 años, dejando solo un heredero ilegítimo, ya que no tuvo hijos oficiales que continuaran la dinastía. Como resultado, el trono fue heredado por quien posteriormente sería conocido como uno de los más grandes monarcas de Gran Bretaña, Su Majestad la Reina Victoria. Victoria ascendió al trono en un momento muy difícil, su reinado era débil y extremadamente impopular. Tenía solo 18 años y tuvo que aprender a gobernar en medio de circunstancias políticas y sociales complicadas. Sin embargo, su gobierno, que duró 63 años, cambió por completo la imagen de la monarquía y acabó definiendo toda una época, la era victoriana, un periodo de prosperidad, cambios y expansión del imperio. En 1840, poco después de subir al trono, se casó con su primo, el príncipe Alberto,
quien se convirtió no solo en su esposo, sino también en su leal consejero y amigo. Juntos, fundaron toda una dinastía, tuvieron 9 hijos cuyos descendientes se extendieron por los hogares reales de Europa, fortaleciendo las relaciones internacionales y resaltando la importancia de los vínculos familiares. La pérdida de su querido esposo, el príncipe Alberto, en 1861, conmocionó profundamente a la reina. Ella se sumergió en un largo periodo de duelo, dejó la vida pública y durante toda su vida llevó negro, el color del luto, convirtiéndose en símbolo de su inquebrantable fidelidad a la memoria de su ser querido. Durante su reinado, el Imperio Británico duplicó sus territorios, expandiéndose por todo el mundo y fortaleciendo su influencia. En 1876, en la cima de su poder, Victoria fue proclamada emperatriz de la India, una colonia enorme y estratégicamente importante, lo que resaltaba la grandeza y el poder del Reino Unido. En 1897, la reina se convirtió en la primera monarca en celebrar un jubileo de diamantes, con 70 años en el trono, un evento de gran significación histórica. La reina Victoria falleció a los 81 años, y su muerte marcó el fin de una época, el reinado más largo en la historia de la monarquía británica, que duró más de 6 décadas. Su gobierno formó la imagen del Estado y de la Casa Real como ejemplos de estabilidad, fuerza y autoridad indiscutible. El siguiente en heredar el trono fue su hijo, el rey Eduardo III. Durante muchos años esperó la oportunidad de acceder al trono, su camino fue largo, permaneció en calidad de heredero durante más de 6 décadas, mientras su madre lo mantenía en la sombra y no confiaba en que tuviera responsabilidades serias. Le apodaron Berthier. Era un apasionado de las carreras de caballos, los juegos de azar y las mujeres, y su reputación en la sociedad a veces fue escandalosa. Sin embargo, a pesar de ser considerado un playboy, se reveló como un monarca talentoso y popular, usando su encanto y habilidades diplomáticas para mejorar las relaciones con Francia y ganar la fama de pacificador. Su breve, de solo 9 años, reinado entró en la historia como una era de elegancia y prosperidad, antecediendo la tormenta que se avecinaba. Eduardo murió a los 68 años, dejando tras de sí la imagen de un monarca brillante y carismático. El siguiente rey, Guillermo V, llegó al trono tras la muerte de su padre, Eduardo III. Él no esperaba convertirse en rey, ya que su hermano, Eduardo, renunció al trono, y la suerte lo puso inesperadamente en la coronación. Este hombre era tímido y sufría de un fuerte tartamudeo, lo que le dificultaba hablar en público. Para superar esta dificultad, acudió a un especialista en el habla, y más tarde esta historia fue contada en la famosa película, La historia del rey. La verdadera fortaleza y dedicación le ayudaron a ser un líder digno y responsable en tiempos de cambios y desafíos. En 1913, al inicio de su mandato, contrajo matrimonio con la princesa María de Teck, una mujer que se convirtió en un apoyo verdaderamente importante para él. Pero su reinado estuvo marcado por eventos trágicos, el hundimiento del Titanic en 1912 y, aún más trágico, el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante los años de guerra, el rey mostró una firme determinación y heroísmo, y en 1917, en un contexto de fuerte sentimiento anti-alemán, cambió el nombre de la familia de Saxe-Coburgo-Gotha a Windsor, el que lleva su familia hasta hoy. Posteriormente, falleció a los 70 años, habiendo atravesado mucho, tanto la guerra como la revolución, permaneciendo como un pilar y símbolo de la estabilidad nacional. El rey Eduardo VIII fue especialmente popular entre el pueblo y considerado el príncipe más querido en la historia de Gran Bretaña, pero su reinado duró menos de un año. Estaba profundamente enamorado de la estadounidense Wallis Simpson, que estaba en proceso de divorcio, lo que generó una fuerte oposición por parte de la Iglesia y del Parlamento. Ante el dilema de dejar el trono o seguir su amor, decidió escoger su corazón y, en diciembre de 1936, anunció su abdicación, convirtiéndose en el único monarca británico que renunció voluntariamente a la corona. Después, se exilió al extranjero, dejando el trono a su hermano. A diferencia de Eduardo VIII, su sucesor, el rey Jorge V, en un principio, no pretendía ser rey. Vivía en la sombra, sin esperar esa responsabilidad e incluso sin aspirarla. Cuando su hermano mayor renunció, fue obligado a ascender al trono.
Debido a su timidez y su fuerte tartamudeo, tuvo dificultades en discursos públicos, pero comprendió la necesidad de superar esa debilidad y buscó ayuda especializada en logopedia. Gracias a su perseverancia y profesionalismo, logró vencer su problema, y su historia fue posteriormente detalladamente narrada en la película El discurso del rey, que inspiró a muchos. Así, cada uno de estos monarcas, desde Victoria hasta Jorge V, dejó una huella importante en la historia de Gran Bretaña, influyendo a su manera en el destino del país y su pueblo, atravesando periodos de grandes cambios, dificultades y pruebas. La prueba más significativa en su carrera musical la vivió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando decidió quedarse en Londres a pesar de los bombardeos constantes. Su presencia firme y coraje, mostrados en ese difícil tiempo, lo convirtieron en un auténtico símbolo de amor por parte del pueblo británico, ya que en tiempos difíciles, la seguridad y la determinación del poder tranquilizaban a millones de ciudadanos. Durante su mandato, también ocurrió un evento importante, la creación del Servicio Nacional de Salud, uno de los pasos fundamentales previos a la instauración del sistema de bienestar social en el país. Simultáneamente, en su época comenzó un proceso de lenta pero segura desintegración del Imperio Británico, culminando en la independencia de la India en 1947, lo cual representó un momento decisivo en la historia de la política colonial. Sin embargo, a pesar de los avances y las difíciles pruebas, las cargas del gobierno y la edad hicieron su parte, y tras muchos años de servicio intenso, siendo un apasionado fumador, el rey Jorge falleció a los 66 años por cáncer de pulmón. Su partida representó una pérdida para todo el país, ya que fue un símbolo de resistencia y esperanza en tiempos difíciles para Gran Bretaña. Aproximadamente 15 años después de esto, en el trono inglés ascendió Isabel II. Ella subió al trono a los 25 años, y desde entonces su reinado se convirtió en el más largo de la historia de la monarquía británica. Antes de su coronación en el año 1053, se convirtió en la primera monarca cuya coronación solemne fue transmitida por televisión, un evento que reunió a millones de espectadores en todo el mundo. Sus 23 años de reinado, que duraron 70 años, se convirtieron en una historia única, ya que durante ese tiempo el país atravesó transformaciones sin precedentes, desde la austeridad posguerra hasta la era digital y los cambios globales. En ese camino, la reina permaneció como un pilar, símbolo de estabilidad y dedicación al servicio, lo que le valió un profundo respeto y reconocimiento por parte de sus súbditos. En junio de 2022, celebró su jubileo de platino, una dura prueba de su largo y dedicado servicio, ocurrido apenas unos meses antes de su fallecimiento a los 96 años, cuando murió en la finca de Balmoral. El día de su muerte dejó a su cuidado a 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos, una familia numerosa y próspera que continúa su legado. En el trono ascendió su hijo, el rey Carlos III, quien se convirtió en rey a los 33 años, el heredero más anciano en la historia de Gran Bretaña, preparado para acceder al trono tras una espera tan larga. Su ceremonia de coronación tuvo lugar tras un largo periodo de preparación, y su figura en sí misma simboliza la continuidad y los signos de cambio en la tradición monárquica del país. En 2021, contrajo matrimonio con Lady Diana Spencer en una boda increíblemente romántica que conmovió al mundo y fue vista por más de 750 millones de espectadores. Sin embargo, a pesar de tan mágico comienzo, su matrimonio se disolvió, y la trágica muerte de Diana en un accidente automovilístico en 1997 supuso un duro golpe para todo el país y para el propio Carlos, quien quedó en una situación difícil tras su partida. En los años siguientes, volvió a unir su vida con Camilla Parker Bowles, quien tras su ascenso al trono se convirtió en reina consorte. Por ahora, el legado de Carlos solo está en gestación, y su papel en la historia de Gran Bretaña aún está en proceso de definirse y completarse. Y así hemos llegado a que, en casi 12 siglos de historia inglesa, ha gobernado desde el rey Atlas hasta Carlos III. Este largo y eventuado camino refleja el admirable y complejo desarrollo de la monarquía, sus cambios y su continuidad. Si este fascinante recorrido por la historia de la familia real despertó su interés, seguramente también le resultará interesante conocer mi video sobre la evolución de los primeros ministros del Reino Unido y su papel en el destino de la nación.